Familia. Eloa Radio presenta Edificando la Familia, un programa diseñado para formar familias fuertes en la fe. Mi familia está llena de ti. Mi familia está... Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 p.m. por www.eloaradio.com. Te edifica. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se... En esta tarde saludamos cordialmente a toda nuestra querida audiencia. Dios les bendiga. Con ustedes este programa maravilloso Edificando la Familia. Estimado amigo, hemos creado este programa con el objetivo de edificarle, guiarle y que la palabra de Dios edifique su familia, su hogar. En esta tarde queremos iniciar con una enseñanza, cómo tener un hogar feliz. Quiero tomar la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, en el capítulo 19 o 18, versículo 22. Dice la Escritura: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En esta oportunidad queremos que Dios traiga grandes bendiciones a su vida. Por eso hoy le quiero hablar de los requisitos para tener un buen hogar. El proverbista, un hombre usado de Dios, empezó a reflexionar, tal vez a meditar en la familia. Para el judío la familia era tan importante. El hogar para la familia judía era especial. Y como el hogar es tan importante, hoy quiero enseñarles y empezar un programa para guiarles en cuanto a los requisitos para tener un buen hogar. Uno habla con la juventud, habla con las personas en general, y ellos quisieran tener un hogar. Estos días estaba entrevistando a un hombre que ha hecho una carrera artística en medio de la gente y tiene muchos seguidores. Y el periodista le hacía una entrevista: ¿qué le hace falta? Y él se puso a llorar. Dijo: me hace falta un buen hogar. Se han entrevistado a muchas personas importantes, grandes empresarios, y ellos añoran tener un hogar. Hay muchas personas de la sociedad que desean tener un buen hogar. Pero, estimado oyente, ¿por qué no tienen un buen hogar? Porque hacen falta la enseñanza de la palabra. La palabra de Dios es tan importante para nuestra vida, para el ser humano. Alguien decía que una persona sin el conocimiento de Dios estaba cojo. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande y especial. Así que en esta tarde quiero hablarles de eso. El escritor dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, o sea, la bendición de Dios. El Señor cuando creó el mundo dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, dice el libro de Génesis.
Génesis nos presenta allí cómo formó Dios al hombre. Y cuando Él había creado todo, entonces le dio como esa autonomía a Adán para que le pusiera nombre a los animales. Pero se quedó viendo el Señor en su sabiduría, y fue cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 18, es donde dice: le haré ayuda idónea para él. También el libro de los Salmos nos está expresando allí algo muy importante. El Salmo 127 tiene una enseñanza bastante trascendental de la palabra de Dios. Entonces miramos que la palabra de Dios es tan especial que nos está dando una enseñanza aquí en el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero dice el verso 3: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en manos de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alhaja de ello, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces la palabra del Señor nos habla del hogar. Ahora, los requisitos para tener un buen hogar son varios. Primero, lo primero que el ser humano tiene que buscar es un conocimiento de qué es un hogar. Lamentablemente, la gente no es capacitada para tener un hogar, formar un hogar. Entonces, por eso no hay responsabilidad. Por eso no se valora aquello que el hombre edifica. Usted nota, y a través de nuestros años de vida hemos celebrado, yo como pastor he celebrado muchos matrimonios, pero luego me he enterado que esos matrimonios fracasaron. Yo digo, ¿pero por qué? Uno de los fracasos del pueblo de Israel en el libro de Oseas, en el capítulo 4, el versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Los hogares hoy están siendo destruidos porque les ha hecho falta un conocimiento. El conocimiento en tres áreas: el conocimiento individual, el conocimiento conyugal y el conocimiento espiritual. Sucede que nosotros, cuando nos vamos a casar, no entramos en un detalle que la persona o el individuo tiene. La esposa, la señorita, digamos así, la novia, el caballero no le hace un estudio, y notamos que cuando se casan se descubren muchas faltas que la otra persona tenía, porque esas personas no le buscaron el temperamento. Hay un hombre que él dice que el ser humano tiene 4 temperamentos que son muy importantes y que se manifiestan en el ser humano, y que si nosotros no lo sabemos manejar, no vamos a poder tener un hogar feliz. Usted encontrará que el individuo tiene el temperamento sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Entonces, cuando la persona logra, nosotros estudiamos a la persona, y usted sabe que se casan 2 personas con un temperamento diferente. Por ejemplo, miraba aquel día sobre el temperamento sanguíneo. La persona que tiene temperamento sanguíneo es cálido, alegre, vivo, lo impresionan fácilmente, toma decisiones movido por las emociones, le gusta la gente, no le gusta la soledad, tiene historias interminables que las dramatiza al contar, habla antes de pensar, pero esta persona es muy franca. Entonces, si una persona es así, no la va a cambiar nadie. Luego encontramos el temperamento colérico. Es una persona fogosa, activo, tiende a ser autosuficiente,
tiene una situación un poco compleja, terminantemente porfiado. Es fácil de tomar decisiones para los demás, ¿sí? Entonces, podemos mirar que tiene una actitud, no le gusta la estimulación, antes le gusta estimular, siempre tiene ideas, planes, tiene una mente aguda, es fácil para planear excelentes proyectos, pero no mide los peligros. Y tiene algo muy, muy difícil, que él se enoja fácilmente. Usted ve que hay personas que se enojan por cualquier cosa. Los miran mal, se enojan. ¿Por qué? Porque tienen un temperamento colérico. Ahora encontramos el otro, un melancólico. Es una persona detallista, perfeccionista, analítico, con tendencia al autosacrificio. Es inclinado a la naturaleza, le gusta el humor, es cambiante, demuestra su tristeza y depresión. En momentos se vuelve antagónico, es un amigo fiel, es difícil de hacer amigo, no toma decisiones de saludar, le gusta que las demás personas lo busquen, es una persona muy responsable. Entonces, cuando nos vamos a casar, no estudiamos a la persona. Lamentablemente el noviazgo de muchos solo es la visita, los detalles. Hoy que existen los medios de comunicación, el internet, para enviarle mensaje, bueno, pero no estudiamos a las personas. Y por eso esa falta de ese conocimiento ha llevado a muchos al fracaso. El flemático es sereno, lento, suave, equilibrado, no le gustan los problemas, pocas veces se irrita, no le da rienda suelta a su enojo, se siente, las emociones de él no son como manifestadas, no le hace falta a los amigos, es muy bueno para imitar. Entonces, estimado oyente, ¿sabe qué temperamento tiene su esposa? ¿Sabe qué temperamento tiene su esposo? Señorita, usted que se quiere casar, ¿sabe qué temperamento tiene? ¿Con quién se va a casar? Y le hago una conjugación hoy. Unamos a sanguíneo con colérico. O hagamos una más fácil. Unamos a sanguíneo con flemático. El flemático es lento, suave, equilibrado, no le gustan los problemas, pocas veces se irrita, no le da rienda suelta a su enojo. Él es muy pacífico. Pero colérico es una persona fogosa, activa, tiende a ser autosuficiente y se enoja fácilmente. Entonces, estimado oyente, por eso es que hoy, cuando a veces vienen las parejas donde nosotros estamos a pedirnos un consejo y por ejemplo tenemos que aconsejar a un colérico, ese colérico viene enojado, desfigurado, zapatea, da pullas, saca todos los errores de su cónyuge, es que mi mujer no se peina, bueno, y hablemos de la vida real, de la vida cotidiana. El colérico con el flemático, por ejemplo, la esposa es flemática, es una persona que va a ser lenta. Y si al año de haberse casado queda embarazada, si era lenta cuando estaba soltera, ahora qué será con 2 niños en su vientre. Y si vive, por decir, en un campo donde tiene que hacer bastantes esfuerzos para subirse a un carro, pues el señor colérico se va a enojar porque su esposa no se mueve. Entonces ahí tiene que manifestarse en el señor colérico la paciencia. El colérico tiene algunas cosas muy bonitas. Es fácil para tomar decisiones. Bueno, luego el señor flemático, sí, él poco se enoja. Entonces el señor colérico enojado y el señor flemático
no le va a sacar ni un insulto. Yo pastoreé una pareja así y me daba risa que ella era colérica y él era flemático. Y ella corría, mientras él daba 2 pasos, ella daba 3, 4. Cuando ella llegaba a la iglesia, le preguntaba, ¿y su esposo? El lento ese viene por allá abajo. Yo no sé en qué se entretiene. Le dije un día, hermana, él no da más. Así usted le ponga candela en sus pies, le ponga unos rodachines, él, téngale paciencia. Y a veces se enojaba porque él llegaba y se sentaba, se quedaba detallando la iglesia porque el flemático tiene eso. Entonces es muy importante que nosotros entendamos con quién nos casamos, quién es mi cónyuge, quién es mi esposa, quién es mi esposo. Entonces, estimado oyente, es muy importante esa parte. Les estoy hablando del conocimiento individual. Ahora miremos que la persona tiene en su cuerpo los 5 sentidos: el gusto, el olfato, el tacto, ¿sí? Y entonces usted ve que ellos juegan un papel muy importante en nuestro hogar. Luego el ser humano viene también capacitado por Dios, que tiene unos instintos: el instinto de conservación, el instinto de reproducción, el instinto que lo lleva a buscar el alimento. Entonces, cuando no sabemos manejar todo esto, por eso es que los hogares hoy no funcionan. Porque por eso le dije al inicio, le hablé sobre el libro de Oseas. Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchos hogares, aún cristianos, están siendo destruidos porque no tienen conocimiento. Mucha gente que no pertenece a ninguna congregación, no han aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, esas personas no tienen ese conocimiento. Entonces, por eso es muy importante que hoy, aún usted los puede ampliar. Yo le invito para que usted adquiera un libro hermoso, si usted ya tiene su hogar. Pero si me escucha un soltero que ya está orándole a Dios por su hogar, por su familia, que usted quiere formar su hogar, cómprese un libro. Ya casi no circula, pero es muy bonito: Casados pero felices. Y allí van a entrar en un poco de detalles. Yo lo voy a estar trayendo estos días, lo voy a promocionar, no porque yo lo venda, sino que quiero que usted lo adquiera, vaya a una librería cristiana. Inclusive, si usted me llama, me dice: pastora, yo me lo a conseguir con mucho gusto. Si en Bogotá vale 1,000 pesos, aquí le cobro 1,000 pesos, un ejemplo, porque no vale 1,000 pesos. Entonces, estimado oyente, en segundo lugar, ya le hablé un poco de esta parte. De pronto en el próximo programa añadimos un poco, o ya nos puede escribir a nuestro correo, a las redes sociales, y nos puede preguntar, y en el próximo programa le daremos una orientación. Ahora, el otro conocimiento que la persona debe tener es el conocimiento conyugal. La Escritura, la palabra del Señor, nos da una enseñanza bastante importante sobre eso del conocimiento conyugal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ella es tan precisa. Y miramos que la Biblia, ella da una enseñanza muy especial para esto. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que fue uno de los escritores sobresalientes, digo así, un genio, dio una cátedra para todo. Él enseñó muy bien sobre el hogar. Y fue un personaje con unos detalles en cuanto a la vida conyugal. El apóstol nos da una enseñanza bastante importante. Y dice el libro de los Efesios en el capítulo 5, creo que el versículo 11,
Y allí encontramos, estimados oyentes, cómo el Señor en su misericordia, en su grandeza, nos enseña esto del hogar. Y nos habla sobre esa parte que dice que cada uno tiene un lugar en el hogar. Está el padre como cabeza del hogar, está la esposa y están los hijos. Entonces el escritor encuentra todos esos problemas en el libro en la gente que se convertía al evangelio. Entonces el Señor allí usa al apóstol para que les escriba a los hermanos y les dé una orientación maravillosa en cuanto a esa parte. También encontramos en el capítulo 6 de este libro de los Efesios, nos da esa enseñanza maravillosa del hogar, de qué lugar ocupa usted. Y a cada uno nos da, al hombre le da una enseñanza, a la mujer también y a los hijos también. Entonces, cuando esta ley divina se altera, cuando la esposa quiere ser la cabeza del hogar, hay problema. Cuando el esposo quiere ser el lugar de la esposa, hay problema. Y cuando los hijos quieren ocupar el lugar del papá o el lugar de la mamá, vienen los problemas. Entonces, por eso la palabra del Señor allí nos da una enseñanza bastante especial en cuanto a esto. Y quisiéramos, estimados hermanos y amigos, poder compartir con usted, tal vez usted alterado ese lugar que le corresponde, porque hemos estado luchando hoy, por ejemplo, todos esos movimientos que hay en cuanto al machismo y cuanto a esas cosas, es alterando algunas partes de la palabra de Dios. Y por eso hoy la gente está padeciendo bastantes dificultades. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Luego dice el libro de los Efesios, capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, estimados oyentes, el saber qué lugar nos corresponde es muy importante. Por ejemplo, si me escucha un muchacho que él quiere ocupar el lugar de papá, está alterando una ley divina. Usted nota que el Señor primero creó a Adán, luego de Adán sacó a Eva, y luego de Adán y Eva salieron Caín y Abel. Y así ha sido una ley desde ahí en adelante hasta hoy. Entonces, cuando el esposo no cumple con la labor, viene problema. Cuando la esposa no cumple con el lugar que le corresponde, hay problemas. Los hijos, es muy importante que ocupen el lugar que les corresponde. Entonces, por eso hoy le invito para que usted analice. ¿Estás alterando el lugar que le corresponde? Tal vez usted, señora, quiere hacerlo el esposo. Por ejemplo, hay mujeres que ellas quisieran tomar ese lugar. Escuchaba a una mujer en alguna ocasión diciéndole al esposo: es que usted no hace tal cosa. Dice: mi amor, todas las cosas hay que llevarlas con equilibrio. Entonces un día él le dijo: vaya, haga tal cosa, que eso le correspondía al esposo. Y él fue y desbarató un poco de cosas que se habían hecho. Acabó con un negocio. Entonces, cuando los empleados le llamaron, dijo: don fulano, venga, que su esposa aquí desbarató todo. Y solo le había dejado una semana. Entonces él se fue con sabiduría y acomodó todo. Y le dijo: sí ve que las cosas así no funcionan. Entiendo que hoy soy la cabeza de este hogar.
Hay cosas raras y extrañas en los hogares, que hay hogares donde la cabeza, el cerebro de aquel hogar es la esposa. Pero no por eso quiere decir que ella es la que manda, no. Ella con su sabiduría edifica esa casa de tal manera que se hace una labor de esposa muy especial. También hay hombres que quieren tomar el lugar de la esposa, y eso no es así. Inclusive conozco casos donde el hombre se pone faldas, y aunque parezca como un chiste, algo como salido de lo normal, eso sucede. Yo conozco casos donde el hombre se pone las faldas de la esposa y los tacones, y uno nota que aquel hogar como que se tambalea, pero no es porque él tal vez sea gay, no, es algo raro, es como, eso tiene un nombre. Entonces, estimado oyente, es los hijos. Por eso es importante que nos ubiquemos. Alguien decía que un hogar es parecido a un motor. Y usted ve que los motores, para que funcionen a la perfección, el diseñador, el ingeniero, calibra todo milimétricamente para que todo funcione a la perfección. Eso hizo Dios. Primero formó a Adán, luego formó a Eva y luego les dio los hijos. Y entonces, a través de este medio, las personas, el hogar ha funcionado. Y cuando más adelante miraremos otras cosas importantes de esto, estamos en el conocimiento. Ahora miremos el conocimiento espiritual, que es muy importante en nuestros medios, ¿sí? Entonces es cuando vamos a necesitar los frutos del Espíritu. Vamos a necesitar a Dios. Demos una reflexión en esta tarde sobre el hogar. Queremos compartir con ustedes una pequeña reflexión en cuanto a esto, que puede traer edificación. De pronto nos escucha alguien con una dificultad, pero queremos la ayuda del Señor. El hermano y que puedan vivir sin temer lo que
contemplen sus hijos, que por ellos se encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura, afecto y calor. Así que continuamos después de esta reflexión o este cántico que le está hablando de el hogar. Quiero compartir con ustedes estos últimos minutos que nos quedan sobre la necesidad de Dios en el hogar. Cuando la persona le abre el corazón al Señor, lo primero que el Señor hace una obra especial es en el hogar. Hace muchos años estábamos trabajando en la parte sur del departamento del Huila, y una tarde el Señor nos permitió hablarle del Evangelio a un hombre, y ese hombre, él fuera de su esposa, tenía 5 mujeres más, y le hablábamos del Evangelio y él decía, pues a mí me gusta eso. Y entonces ya cuando no había como mucha gente al pie de él, me llamó y me dijo, pastor, es que quisiera seguir ese camino, pero tengo un problema. Le dije, ¿qué será? Digo, es que tengo 5 mujeres, y sacó de la cartera 5 fotos y me las mostró. Dijo, mire pastor, este es mi delirio y este es mi problema. Le dije, a usted lo está destruyendo la infidelidad conyugal, por eso usted no tiene paz. Y le hablé un poco de las maldiciones del adulterio. Y compartíamos allí. Entonces se quedaba mirando, me dice, pastor, ¿y qué hago? Le dije, mire, permítale al Señor que obre en su hogar. Obre en su vida primeramente. Y su hogar va a cambiar. Y me dijo, pastor, vamos a mi hogar. Cuando llegué a aquella casa, era un poco triste. El rostro de la señora era amargada, con odio. Nos recibió como a los golpes, porque ella creía que yo era uno de los amigos de borrachera de él. Entonces él me presentó, dijo, este es el pastor de la iglesia del movimiento misionero, ha venido a visitarnos y a hacer una oración por nosotros. Entonces ella se entró en ira, dijo, sí, ojalá Dios intervenga y cambie este demonio, dijo así. Entonces yo le dije, no, aquí los va a cambiar a todos. Todos han sido afectados por esto. Dejen entrar al Señor. El Señor hace cosas grandes en su vida, en su corazón. Bueno, y aquel día tarde les hablé la palabra, oramos por ellos. Entonces él siguió yendo a la iglesia. Y sabe que Dios hizo una obra muy grande, y hoy me gozo y doy este testimonio porque todavía está en la iglesia. Todavía persevera ahí en la congregación, y eso me llena de alegría. Y quiero, estimado oyente, que su hogar sea transformado, que ojalá un día nos podamos encontrar y compartir con ustedes esa palabra y decir, ese programa de Eloa Radio me cambió, me llenó, sacó de mi vida la basura. Porque mire, estimado oyente, el verdadero creyente, cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, allá en el libro de los Gálatas, allá en el capítulo 5, allí en el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe que el Señor ha dejado 3 frutos del Espíritu para tratar a los demás? 1 es la paciencia, 2 la bondad,
Y 3, la benignidad. Esos 3 frutos del Espíritu los ha dejado el Señor para el trato, para que el Espíritu nos capacite para tratar a los demás. Qué bonito que usted le permita al Espíritu de Dios que le dé paciencia, le dé bondad y le dé benignidad para usted tratar a su esposa, para usted tratar a su esposo, para usted tratar a sus hijos. Sabe que uno de padre ya tiene esa parte de los hijos. Y le digo, yo tengo 3 hijos. Y con el que he tenido mucha paciencia, me he tenido que sacar paciencia, no sé de dónde, mi hijo menor. Y en muchas ocasiones me he tratado de alterar y se para mi esposa y dice, deja que el árbol del fruto. Nosotros queremos con la impaciencia alterar el árbol. Y usted puede ver, por ejemplo, yo vivo discutiendo con los agricultores porque ellos están haciéndole un daño al proceso de la agricultura. Le echan madurol a las frutas para que se acelere el proceso. Por eso encontramos las frutas con hongos. Eso estamos haciendo por falta de paciencia. Estamos perdiendo nuestros hijos. Estamos perdiendo nuestra esposa por falta de bondad y de benignidad. Claro, en el próximo programa entraremos en muchos más detalles sobre este tema. Entonces le repito, estimado oyente, es muy importante el conocimiento individual, el conocimiento conyugal y el conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual también tiene otro asunto, es que la Biblia nos enseña mucho sobre el hogar. Porque quiero decirle que el hogar es el pilar de la sociedad. Usted ve los países que han ido como en retroceso y tienen algunas adversidades. ¿Sabe por qué? Porque han alterado el buen funcionamiento de la familia. Leía esta mañana un artículo del presidente de los Estados Unidos que él se levantó y dijo, hay que restablecer el hogar en este país. Hay que fundamentar los pilares del hogar en nuestra nación para que esto funcione. Y estimado oyente, restaure los pilares de su hogar. Dejemos el orgullo, que más adelante hablaremos de eso, de la estabilidad para el hogar, porque tenemos muchos programas para hablar de esto, de este tema de los pasos para la felicidad matrimonial. Vamos a tener por lo menos unos 2 meses a hablar de esto. Entonces, hoy le invito a usted que incline su rostro. Y no va a orar por usted, vamos a orar por su hogar, por sus hijos. No importa que su hijo esté en la droga. Yo sé que con paciencia, allí en la iglesia que pastoreo, tengo a los hermanos orando por sus hijos y por mis hijos. Y nos hemos unido y pacientemente hemos estado esperando la intervención divina. Y cuando hemos tenido que demostrar la bondad, la hemos demostrado. Y cuando hemos visto la necesidad de la benignidad, estimado oyente, hemos sacado eso y lo hemos puesto a funcionar. Quisiera compartir ya estos últimos minutos un tema sobre la paciencia. La paciencia es muy importante entre nosotros, porque Dios en su misericordia quiere que nosotros usemos. Dice, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos, dificultades para conseguir algo en bien. Mire, es muy importante.
La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos, dificultades para conseguir algo en bien. Oiga, qué pensamiento bien bonito tiene qué respuesta tiene la palabra paciencia, ¿sí? Y que eso quisiéramos que Dios le diera en esta tarde. Luego encontramos la palabra bondad, ¿sí? Que es tan importante. Eso de la bondad. La bondad es una virtud, ¿sí?, propia de los seres humanos, que se caracteriza por la compasión que se siente en un momento dado, ¿sí? Entonces es esa compasión que a veces sentimos. Por eso, estimado oyente, hoy le queremos invitar para que usted le pida a Dios que le dé bondad, que es muy importante, es de mucha especialidad en su vida. Por eso el Espíritu Santo nos da ahí esa enseñanza, ¿sí? El Espíritu de Dios se glorifica de manera gloriosa en nuestras vidas. Entonces, Dios en su misericordia quiere que usted tenga paciencia, bondad, porque son una de las virtudes que nos lleva a sentirnos bien, a tener misericordia por los demás, ¿sí? Ahora encontramos otro punto importante, la benignidad, que usted la puede mirar, cómo Dios en su misericordia nos quiere dar esa bendición, la benignidad. Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor, dice benignidad, se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. Entonces la persona necesita ser bueno. ¿Para qué? Para que su hogar funcione. Entonces, miramos cómo Dios en su misericordia quiere que usted utilice la benignidad, ¿sí?, para que su hogar funcione. Es una tripleta que el Espíritu de Dios nos da, es una capacidad que el Señor coloca en nuestras vidas. Les repito que el conocimiento para tener un buen hogar es muy importante. Aquí hay 3 muchachas que me acompañan, ellas deben de irle orando al Señor que les dé un buen hogar. ¿Por qué? Porque yo tuve un pastor muy excelente, y él me motivaba cada rato, me decían: César, ore que Dios le dio un buen hogar. Y hoy puedo decir con todo mi corazón que Dios me ha bendecido en esa área. Y yo quiero que ustedes, si me escuchan otros jóvenes, señorita, órenle a Dios que les dé un buen hogar. Tener un buen hogar es la mejor bendición. Por eso concluyo diciendo: el que haya esposa y la que haya esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que vamos a orar que Dios bendiga su hogar. Padre de los cielos, te damos gracias por esta enseñanza que hoy le hemos dado apertura. Espero que nos respalde, nos bendiga y de una manera especial sea trayendo bendición. Señor, aquellos hogares que han sido alcanzados por la infidelidad, por el desacuerdo, aquellos que están en destrucción, Señor, intervenga como un día intervino en el hogar de mis padres y pudimos ver su gloria. Señor, llena los hogares, glorifícate en ellos, aquellos que han sido alcanzados por las drogas. Señor, aquellas personas que hoy sufren el dolor, sufren las consecuencias de la infidelidad. Espíritu Santo, intervenga, llénalos, cámbialos, haga un milagro hoy, que este programa se torne en un medio de salvación
en un medio de vida eterna, pero también un medio de restauración, donde muchos hogares y aún hogares cristianos sean restaurados y los veamos en la iglesia gozoso, bendecido, Señor, con una familia sólida. Si su gloria desciende, Señor, y bendice los hogares, vamos a tener una sociedad sólida, vamos a tener unos jóvenes sólidos, con principios, con valores. Señor, y esto cambiará por su ayuda y para su gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, así es la palabra de Dios cada día edificando nuestras vidas de manera grande. Agradecemos al hermano y pastor Ancísar Mata por habernos edificado a través de este mensaje de la palabra de Dios. La hermana Patricia Soto nos pide oración por el hogar de Andrés Quintero y Tatiana Márquez. Luz Fénix Quintero pide oración por su madre. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados, a María Inés, Juliana Sandoval, Alejandra Rengifo, Orlando Barrios, Andrea Lucía, Roberto y entre algunas otras personas que estuvieron conectadas con su programa Edificando la Familia. Queremos orar por todos aquellos que nos han pedido oración. De verdad que es una bendición poder llegar a su hogar. Y los estamos invitando para que el próximo viernes a esta hora estaremos compartiendo con ustedes. Y quiero dejarles de qué vamos a hablar en el próximo programa. En el próximo programa voy a compartir con ustedes el nacimiento del matrimonio o la creación del matrimonio, para qué fue creado. Luego hablaremos sobre la estabilidad matrimonial. Luego hablaremos de la vida del hogar, ya el hogar en la vivencia cotidiana, o le añado un poco, la vida diaria. Así que vamos a orar que Dios sea obrando de manera gloriosa en aquellos que nos han llamado y nos han pedido oración. Señor, te pedimos que la gloria de su Espíritu descienda sobre aquellas vidas que nos han llamado pidiendo oración. Te pido que haga un milagro. Ruego que la gloria de su Espíritu descienda en ellos. Señor, aquellos que se encuentran enfermos, tenga misericordia de ellos. Y así como aquel hombre le pidió que enviara su poder y que su criado sanaría. Señor, envía su poder y sana a todos aquellos que están enfermos, los que nos han llamado y los que no nos han llamado, pero que creen que puede obrar un milagro, haga un milagro en ellos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así que damos gracias a Dios por esta bendición de haber estado con ustedes. Así que Dios les continúe bendiciendo.